quiero dar mi opinión en torno a la reforma en salud, mi opinión muy personal. Creo que ya es justo y necesario hacerlo, tanto como ciudadano como parte activa dentro de todo este proceso de atención en salud, como médico internista que soy y como actor principal dentro de la atención de todos los pacientes crónicos, que son justamente los pacientes que más carga económica tienen dentro del sistema, o que más le cuestan al sistema, si lo quieres ver de alguna manera. No quiero y no voy a desgastarme en ese tema de que si las EPS tienen o no tienen que desaparecer, porque ahí tengo una posición muy clara, y es no deben desaparecer. Y no deben desaparecer simplemente porque han dado resultados, y son resultados cuyas cifras hablan por sí solas. Ahora, para decir eso, tienes que entender algo muy claro, y es que las intervenciones en salud no dan resultados en 2 años, ni en 3 meses, ni en 6 meses, dan resultados en 30 o 50 años después. Luego, los resultados positivos de cobertura y de atención que tenemos hoy y las cifras de atención y de mejoría de calidad en salud son justamente la intervención que se hizo hace unos 30 años. Luego, los primeros 10 o 20 años no iba a haber ningún tipo de resultado porque estaba justamente apenas haciéndose la intervención. Ni tampoco los resultados de ahora tienen que ver con los últimos 2 o 3 años. Que a todas estas, a pesar del COVID, tuvimos buenos resultados, y creo que también las cifras internacionales hablan del manejo de Colombia en el COVID-19. Así que esa es mi posición clara en torno a eso. Además de eso, también hay que entender que eso de cambiarles el nombre a las EPS o simplemente sacar el dinero ahora del bolsillo del lado derecho de tu pantalón al bolsillo del lado izquierdo de tu pantalón, es solo eso, es cambiar el dinero de un lado para otro y cambiar nombres y demás esquemas. Eso son cosas de forma. La corrupción, que es algo en lo cual yo creo que todos nos identificamos en Colombia, es un tema que no lo vas a acabar sacando la plata de un lado para pasarla al otro lado. Ahora sí, otras cosas que yo sí pienso que hay que mejorar y cambiar o fortalecer mucho más, y que no se habla justamente en todos estos planteamientos que se hacen en la reforma actualmente. Uno de ellos es la prevención primaria. Para eso, lo primero que tienes que saber es que el sistema de salud actualmente se nos dice que cuesta unos 60-65 billones de pesos al año, de los cuales voy a mencionar algunas de las enfermedades crónicas más conocidas por todos a nivel mundial y que tienen mayor carga de enfermedad. Carga de enfermedad no es solamente lo que le cuestan en la atención, medicamentos, pastillas, etcétera, para esas enfermedades, sino todo alrededor: incapacidades físicas, mentales, ausencias familiares, deterioro, una cantidad de cosas que están en torno a esas enfermedades. Una de ellas, por supuesto, es la diabetes. Diabetes, digamos, sin grandes complicaciones, puede generar en Colombia un costo, y hay muchos estudios que lo respaldan, desde 5 hasta 7 y 8 billones de pesos al año. Enfermedades como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica en todos sus estadios hasta llegar a la diálisis, casi 15 billones de pesos al año. Enfermedades como obesidad generan más o menos unos 8 billones de pesos al año para atender todo esto. Y enfermedades cardíacas, revascularizaciones cardíacas, cateterismos y todas las atenciones en torno a esto se calculan entre 6 y 7 billones de pesos más. Si sumaste bien, eso te da alrededor de 40 billones de pesos. Luego, el costo de salud no es solamente oficinas, como se dice por ahí, es una serie de cosas más, y además de eso nos cuesta, yo diría que casi 5 veces lo que está el presupuesto de salud, porque esto va articulado con otras cosas más, como es el tema, como lo mencionaba, de las incapacidades laborales. Entonces, ¿de qué manera realmente, y es donde yo quiero y soy muy crítico en ese punto, no se está planteando y no se ha planteado mejorar esto en los últimos 30 años, y ahora en esta reforma tampoco se está planteando mejorar la prevención primaria? Ese es el eslabón principal. Tiene muchas aristas y tiene muchos ladrillos y muchas cosas que fortalecer y mejorar, pero el eje principal, el centro de gravedad de todo este tema es la prevención primaria, y de eso poco se habla. Se habla de atención primaria, no confundir, no se confundan. Atención primaria no tiene nada que ver con prevención primaria. Atención primaria es la atención que hacemos nuestros pacientes en la parte básica que se recibe, y es muy importante. Y quiero resaltar aquí un punto importantísimo, y es que Colombia no tiene absolutamente nada que envidiar con ningún país en nuestros profesionales de talento humano en salud. Médicos tenemos, y de la mejor calidad del mundo. No necesitamos realmente de otras partes. Tenemos personal y muy bueno.
Entonces, llevar a los médicos a las casas, como se está diciendo ahora en estas tesis, en estas hipótesis que se manejan de la posible reforma en salud, esto lo que puede mejorar un poco es el acceso de las personas al sistema. Pero de allí a que mejoren de fondo todos los problemas de salud, no, simplemente va a ser un eslabón más, que entre otras cosas va a ser muy complicado de ponerlo en marcha, por la sencilla razón de que los médicos pues no van a vivir en las veredas ni van a vivir en los pueblos muy alejados, así usted les ponga la mejor casa y les ponga el mejor hospital, porque sencillamente van a estar aislados del mundo. Y uno en medicina necesita una cosa que se denomina educación médica continuada. Para nadie es un secreto que esta es una de las carreras en las que uno empieza a estudiar y no termina nunca. Y eso hay que dárselo a todos los médicos, tanto de atención primaria como especialistas, como supraespecialistas. ¿Para qué? Pues para brindar una mejor atención, así de simple. Y eso no se puede garantizar con nuestro sistema, nuestro territorio, temas de violencia y demás. Bueno, eso no lo vamos a tocar ahora. Entonces, para mejorar la prevención en salud, que entre otras cosas es muchísimo más económico que la atención de los pacientes que ya están enfermos, que habrá que seguir atendiéndolos. Eso se logra haciendo dos cosas básicas que tienen que ir articuladas, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, y es la educación desde nuestros niños, desde las escuelas pequeñitas. Aprender a reconocer que es un alimento real, que es un alimento como una manzana, una fruta, una verdura, una carne, y luego empezar a enseñarles a lo largo de todo el colegio sin ánimos de calificar cosas para que ganen exámenes y demás, que esto no va para ningún prueba saber ni nada de esas cosas, ni vamos a ganar títulos ni diplomadas con esto, simplemente es enseñar para la vida, enseñar qué alimentos son buenos, cómo escogerlos, dónde comprarlos, economía en familia, y enseñarlos a preparar los alimentos, a volver otra vez a eso. No tienes que aprender a ser un chef de alta cocina, simplemente a preparar cosas reales y también un poquito a blindarlos y a enseñarlos a discernir bien entre la publicidad, por ejemplo, que si bien es cierto está autorizada, habrá que regularla de alguna manera con todos los alimentos ultraprocesados y todas estas cosas para no dejarse llevar por esa publicidad. Y de otro lado, el ejercicio físico. Hay que incentivarlo y motivarlo. Últimamente se ha hecho en algunas ciudades, pero es que hay que ir más allá. Esto no es simplemente llegar a un parque y llevar un grupo y hacer rumba, zumba, moverse todo el mundo. Eso puede despejar mentalmente a las personas. Pero de ahí a que tenga un impacto, no. El impacto real lo tiene la actividad física y ejercicio programados. Y para eso se necesitan grandes centros, gimnasios, cosas grandes que no tienen que ser gratuitas, porque eso alguien tiene que pagarlo. Pero puede haber tarifas mucho más económicas y haber grandes gimnasios para las personas que no tienen de pronto los recursos para pagar gimnasios más costosos y demás, entrenadores, pero allí, y entre otras cosas, es otra fuente de empleo. Y no se necesitan justamente una gran cantidad de médicos. Se necesitan más actores en salud, en la parte de alimentación, en la parte de educación de todo esto y en la parte de actividad física, de ejercicio. Y eso sí va a tener un impacto a largo plazo en nuestras generaciones. Aparte que va a mejorar también muchas cosas desde el punto de vista de salud mental. Y por último, la oferta de médicos especialistas. Se le dice a mucha gente a veces que no hay suficientes médicos especialistas. Yo tengo mis recelos al respecto. Yo pienso que sí hay médicos especialistas, faltan, es cierto, pero hay bastantes y de muy buena calidad. Pero eso se puede optimizar de la manera como a veces se dice que no funciona, y es en los grandes centros. Y esos grandes centros están en las grandes ciudades. De esa es la manera como los médicos especialistas podemos articular con todo el sistema de salud para poder brindar una mejor atención a todos nuestros pacientes. Y eso no se hace mandando al médico especialista a la casa. De nada sirve que yo llegue a una casa en un sitio en donde no tengo herramientas, no tengo exámenes, no tengo cosas con que trabajar. ¿O le serviría a alguno de ustedes mandar a hacer una mesa a un carpintero y el carpintero no tiene serrucho, no tiene clavos, no tiene martillos, no tiene tablas, no tiene absolutamente nada, ni un papel donde dibujar la mesa? No serviría. Entonces tenemos que tener herramientas y eso se logra en los grandes centros. Ahora, hoy día tenemos muchos, hay que mejorarlos y hay que fortalecerlos, pero no destruir las cosas. No nos digamos mentiras. Al día de hoy realmente lo que se está planteando, yo pensaba que iba a ser algo más grande. Sí hay que mejorar cosas. Lo que se está planteando simplemente es un cambio de nombre, es un cambio de forma gigantesco, disfrazado con otras cosas que a la larga
no plantea ninguna solución de fondo.